Para contextualizar la farmacología del sistema gastrointestinal, la vamos a dividir en dos grandes grupos, por así decirlo, aunque es un poco más complejo. Uno es la farmacología de la secreción ácida y otro es la farmacología de la motilidad y los cambios gastrointestinales, ¿ya? Entonces vamos a hablar primero del control de la secreción ácida. Primero, y a modo de explicación, como siempre hago un poquito de fisiología y fisiopatología al principio para que hablemos del mismo idioma, recordar que a nivel que la acidez gástrica va a depender de los niveles de cloruro y de ácido clorhídrico en el fondo que uno tiene en la luz gástrica, ¿ya? Este ácido clorhídrico se compone por la formación de la excreción de cloruros y la excreción de protones, donde es el protón el que le da la característica ácida. Los protones son excretados al sistema gastrointestinal, al estómago en realidad, por la activación de la célula parietal, que es la que ustedes ven aquí, que a su vez está compuesta por microvellosidades y por mucosa que la protege, porque el pH ácido dañaría esta célula si no hubiera esta mucosidad, ¿ya? Para la producción de la mucosidad y la protección de la misma célula parietal, nosotros tenemos un sistema tipo prostaglandinas, ¿ya? Que permite la activación vía el receptor de prostaglandinas EP3, la producción de moco y la inhibición de los protones en el medio, ¿ya? O sea, en el fondo genera que el pH aumente, o sea, se vuelva más básico y que aumente la mucosidad, y eso protege a la célula, ¿ya? Ahora, los protones que se producen en este espacio son generados a través de una bomba protón-potasio ATPasa, es decir, es dependiente de energía, pero además requiere movilización de protones contra gradiente con el potasio, ¿ya? ¿Quién regula esta bomba para que siempre esté funcionando en todas las condiciones que uno necesita acidez? Va a ser controlada a nivel positivo por tres grandes grupos de receptores. Uno de ellos es el receptor muscarínico tipo M3 y también el M2, pero el M3 es el más importante, el cual mediante la activación de la acetilcolina, que viene a su vez desde el, ay, me amarillo, no fue una idea, que viene a su vez a través de la recepción del nervio vago, va a emitir o activar a este receptor tipo M3, el cual va a activar, o sea, va a generar la movilización de la fosfolipasa C, y eso va a aumentar los niveles de calcio intracelular. Los niveles de calcio intracelular van a ser los que van a promover el aumento de esta bomba de protón potasio TPasa, generando más protones, ¿ya? Esto, como tiene una relación con el nervio vago, esta situación de receptores muscarínicos y acetilcolina, está relacionada con no sé si a ustedes les pasa, pero yo creo que sí, a la gran mayoría, que cuando uno, por ejemplo, les dice, imagínense que tienen un limón en la mano, está amarillito, grandecito, ¿cierto?, oloroso, y ustedes proceden a abrirlo con un cuchillo, el solo hecho de imaginarse eso que les acabo de mencionar aumentó la salivación vía activación vagal a nivel de la boca, ¿cierto? Pero también vía misma activación vagal aumentó la secreción ácida en el estómago preparándose para la alimentación, ¿ya? Entonces, para que se entienda que en la respuesta vagal y nerviosa hay una afectación que tiene que ver con el sistema nervioso central, con la audición, con la visión y con la recepción de olores. Entonces prepara el estómago para la recepción de comida. Después tenemos un segundo tipo de receptor, que es un receptor de gastrina, ¿ya? El que se relaciona muy parecido a las del de acetilcolina, pero con la diferencia que está relacionado con la presencia de alimentos en el estómago, ¿ya? Cuando llegan los alimentos, ocurre una situación de ocupación de espacio, y esta ocupación de espacio produce distensión gástrica, y las paredes van censando en el fondo cuánto alimento hay para saber cuánto pH, o sea, cuánto pH tengo que disminuir, cuánto tengo que degradar, ¿ya? Y después existe un tercer receptor, que es el receptor tipo histamínico, ¿ya? Que va a depender de la degranulación de la histamina por las células enterocromafines, el cual la histamina va a activar este receptor tipo H2, el receptor tipo H2 va a activar a la cascada de AMP cíclico, la que a su vez va a activar a este protón potasio ATPasa. ¿Por qué esta es diferente a la vía de la segundo mensajero de muscarínico y gastrina? Porque la histamina es un sistema de respuesta pensado para los niveles basales, o sea, cuando uno en el fondo tiene que tener un nivel basal de acidez en el estómago para estar atento, perdón,
de cualquier ingesta mínima que tengan. Por ejemplo, ustedes no están comiendo nada y de repente un amigo les regala una galleta, esa galleta no es suficientemente potente como para activar el sistema vagal, ni tan potente para activar la distensión abdominal. Entonces, distensión gástrica, perdón. Por lo tanto, necesitamos tener un pH ácido suficiente para esa pequeña galleta, ¿ya? Entonces, el sistema histamínico genera eso. Otra cosa importante, las personas que sufren de acidez nocturna o diurna, o sea, de inicio en el fondo en la madrugada, se correlaciona con una hiperactividad del receptor de histamina, ¿ya? Porque al no haber alimento, también creo que a más de algunos de ustedes les ha pasado, que tras mucho tiempo sin ingerir alimento, uno empieza a sentir que el pH del estómago va cambiando, que nos tiene como un cierto grado de acidez, ¿ya? ¿Por qué les mencionaba todo esto? Porque hay que ver los fármacos que modifican estas estructuras, ¿ya? Entonces, solo para cerrar la idea, tenemos en la célula parietal tenemos tres tipos de receptores que son importantes: el de histamina, que mantiene los controles basales de ácido; el de acetilcolina, que mantiene la respuesta autonómica del ácido; y el de gastrina, que corresponde a la respuesta asociada a alimentación y respuesta física, o sea, distensión, ¿ya? Entonces, en relación a eso, ahora lo que nos queda es cómo controlo la acidez cuando el paciente tiene una situación patológica donde se generan cuadros de acidez que son desagradables, de manera más suave, o abiertamente ulcerativos, o sea, de maneras más graves, ¿ya? Entonces, para eso vamos a dividirlos en fármacos con acción sobre el pH gástrico y fármacos con acción sobre los receptores o sobre la producción de pH. O sea, fármacos que actúan directamente sobre el cambio del pH y fármacos que actúan directamente sobre la producción del pH, ¿ya? Dos cosas diferentes, o sea, la producción de protones. Ahora, a su vez, los fármacos que activan o alteran directamente el pH dentro del estómago se van a dividir en dos subgrupos: el grupo de los fármacos sistémicos y los no sistémicos, ¿ya? Los sistémicos, la palabra lo dice, modifican el pH estomacal, pero se absorben. Los no sistémicos modifican el pH estomacal, pero no se absorben o se absorben muy mal. Por lo tanto, no generan cambios a nivel sistémico, ¿ya? Los más comunes que uno conoce habitualmente son los no sistémicos, por ejemplo, las sales de fruta, ¿ya? ¿Qué sucede? La sal de fruta se absorbe muy mal y tiene una acción relacionada con el espacio donde está el pH, ¿ya? Y se basa en la siguiente teoría. Ustedes tienen una situación de acidez en el estómago, nosotros agregamos una base, que es el antiácido, y se forma la sal de ese ácido más agua, ¿ya? Generalmente las sales que se forman, como están adicionadas con saborizantes, son sales que son agradables para el paciente, pero también se pueden formar carbonatos, ¿ya? Que generan como burbujeo, y muchos pacientes después de consumir sal de fruta eruptan, digamos, producto del aumento de este burbujeo. Entonces, lo que sucede con los no sistémicos es que uno va a neutralizar la actividad a nivel del pH estomacal en el mismo sitio del pH a través de la formación de una sal. En el cambio, con los sistémicos, como por ejemplo el bicarbonato de sodio, el bicarbonato sí se absorbe. ¿Modifica en el estómago el pH? Sí, lo modifica, pero a posteriori se va a absorber, ¿ya? Entonces, el bicarbonato va a reaccionar con el ácido clorhídrico, va a modificar el pH, se van a formar las sales carbonatadas del bicarbonato, pero el bicarbonato se va a absorber y va a generar un cambio de pH también a nivel sistémico. Por lo tanto, si uno pensara cuál de los dos es más seguro, como fármaco es más seguro el uso de los no sistémicos, ya que no afectamos al sistema en general, ¿ya? Eso en relación a los fármacos que tienen actividad sobre el estómago, los vamos a ver un ratito más de nuevo. Pero tenemos que pensar que hay otros tipos de fármacos, los que les mencionaba yo, los que modifican la producción del pH, o sea, la producción de los protones. Y dentro de ellos nos vamos a encontrar con fármacos, por ejemplo, anticolinérgicos, fármacos que protegen la mucosa a nivel de las prostaglandinas, como el sucralfato, los análogos directos de la prostaglandina, como el misoprostol, fármacos antibióticos como la amoxicilina y la claritromicina, que inhiben a las bacterias que producen daño en la capa muscular, particularmente contra el Helicobacter pylori, que es una bacteria que produce ulceración.
Vamos a encontrarnos con fármacos antihistamínicos y fármacos que inhiben la bomba protón-potasio TPasa, ¿ya? Más los antiácidos, que es lo que estábamos conversando ahora. Entonces, para que se entienda que es mucho el espectro de fármacos que uno puede utilizar. Hay algunos más eficientes que otros. Hay algunos que además a ustedes los van a aportar con su trabajo como clínicos, y en otros casos, en el fondo, van a ser para que el paciente sea ambulatorio y ustedes no tengan relación, digamos, medicamentosa con ellos, ¿ya? Otra cosa importante de mencionar antes de partir con los nombres de los fármacos es que además de todo lo que les acabo de explicar, que las prostaglandinas promueven la glucosa, o sea, la mucosa, que todo depende de la bomba protona TPasa y que uno puede producir sales con el pH gástrico, hay que recordar que cuando ustedes generan tratamientos, generalmente recetan fármacos que son modificadores de la mucosa gastrointestinal. Particularmente hago el llamado de los AINES, ¿ya? Entonces, cada vez que uno receta AINES y tiene el AINES que ustedes recetan, tiene riesgo de modificar la mucosa gastrointestinal, ustedes tienen que pensar que ese paciente es proclive de tener cuadros de acidez y de cambios en la producción del pH, lo que a su vez les va a afectar a ustedes a nivel odontológico. Por lo tanto, dependiendo del AINES y de la cronicidad que se administra el AINES, uno tiene que acompañar con algunos de los fármacos que vamos a ver a continuación. Y lo otro que tienen que también tener siempre en consideración es que muchos de sus pacientes van a ser Helicobacter pylori positivo. Lo que les decía yo, esto es una bacteria que se aloja en la cavidad gástrica y duodenal y que debido a que necesita un medio ácido para sobrevivir, tiende a promover la acidez gastrointestinal y a su vez tiende a desregular la mucosa, por lo tanto genera ulceraciones, hemorragias, etc. La mayoría de los pacientes que son Helicobacter pylori positivo no saben que son Helicobacter pylori positivo porque la gente no se anda haciendo endoscopias y biopsias por la vida. Por lo tanto, ustedes tienen que presumir también a priori que bajo cambios del pH estomacal puede haber una activación de esta bacteria y por lo tanto está afectando la acidez del paciente, así que también hay que tratarla, ¿ya? Y lo otro es que pero muchos pacientes toman antiácidos de forma libre y abierta y puede que tengan una modificación del pH, generando, por ejemplo, que otras colonias bacterianas que sobreviven a pH un poco más básico también estén presentes en los tejidos, ¿ya? Particularmente la zona bucal, garganta, etc. ¿Ya? Y esto es producto del sobreconsumo de antiácidos. ¿Ya? Vamos ahora con los antiácidos. Vamos ahora sí con nombres. Primero, lo que les decía yo, tenemos aquellos que neutralizan en el fondo, que actúan sobre el pH estomacal de manera directa. También les había mencionado que teníamos los sistémicos porque se absorbían y los no sistémicos porque rara vez se absorben o se absorben de manera muy lenta, ¿ya? Dentro de los sistémicos, el más utilizado es el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, a su vez, también se utiliza para corregir las cetoacidosis, etcétera, ¿ya? Las lactosis también. Entonces es un fármaco que se utiliza mucho con finalidades sistémicas más que con finalidades propias de los trastornos estomacales. Sí tiene la característica que cuando uno consume sales del bicarbonato de sodio, la acción es relativamente rápida, ya porque neutraliza rápidamente la acidez estomacal y por lo tanto genera alivio inmediato, que es lo que muchas pacientes buscan, ¿ya? Pero este alivio solo se correlaciona con la cantidad de ácido que hay en el momento o en el minuto en el estómago. Y por lo tanto, si hay recambio de protones, el paciente va a sentir acidez rápidamente, entre las próximas 3 o 4 horas probablemente. En el caso de los no sistémicos, lo que se va a generar es una neutralización en el sitio de acción, se van a absorber muy mal, por lo tanto casi no van a tener acción sistémica, pero estos medicamentos, este grupo de medicamentos, son medicamentos que debido a que la neutralización es lenta, ¿ya? Los pacientes van a tener un efecto que es un poco más duradero, que les va a permitir en el fondo controlar mejor el dolor, la pirosis, etc. ¿Ya? Aquí, en los no sistémicos, ustedes van a encontrar a los hidróxidos de magnesio o leche de magnesia, el hidróxido de aluminio y el calcio, ya los hidróxidos de calcio. En los no sistémicos existen los sistemas donde uno tiene que diluir en el fondo la sal, ¿ya? También están en geles, en líquidos, en jarabes, etcétera. O sea, formas de tomar para el paciente hay muchas, hay unas que son pastillas
que se disgregan en la boca para disminuir la acidez desde la zona bucal hasta el estómago. Va a depender mucho de cuán afectada está la vía gastrointestinal de cómo la consume el paciente. En general, cuando el paciente tiene muchísima acidez, lo ideal, y es dolorosa, lo ideal es que el paciente lo consuma con agua al mismo tiempo para que se absorba mejor y vaya, en el fondo, disminuyendo la acidez en el tracto, ¿ya? Entonces, se puede consumir con agua, pero también si no, directamente, por ejemplo, en el caso de la leche magnesia, que es un líquido, se puede consumir directamente una proporción líquida en el fondo para poder disminuir la acidez. Otra cosa importante es que todas estas sales tienen un efecto también a nivel duodenal, por lo tanto son protectores de úlcera en el sentido de que disminuyen el pH temporalmente en la zona donde está la afectación dolorosa, ¿ya? De lo poco que se absorbe, todo se elimina por la vía urinaria, ¿ya? Porque son sales, así las sales se eliminan por la vía urinaria, y el efecto esperado promedio es de aproximadamente unas 4 horas. El menor efecto es el efecto del bicarbonato, ¿ya? Una de las más comunes que uno conoce, que ustedes van a ver en la clínica, son las sales de fruta, que en Chile venden la de limón. Yo he visto la de limón y la clásica, ya a mí me gusta la de limón. ¿Qué condiciones hay que tener en el consumo, por ejemplo, de las sales de fruta? Primero, que el margen terapéutico es súper estrecho, porque si el paciente consume más de lo que necesita para el control de la acidez, este se va a absorber y va a producir cambios en el pH sistémico, ¿ya? Y por lo tanto va a producir otros trastornos. Lo otro importante es que si yo disminuyo el pH estomacal, voy a retrasar la absorción. Por lo tanto, no tiene lógica consumir una sal de fruta antes de alimentarse, porque voy a generar mayor distensión abdominal y al generar mayor distensión abdominal voy a aumentar, o sea, voy a producir mayor pH ácido, ¿ya? O sea, voy a hacer que caiga el pH y eso va a producir más dolor nuevamente. Entonces, la idea central es que los pacientes cuando consumen sales de fruta, la consuman alejados de los alimentos, que no tienen intención de alimentarse cerca al consumo de estas sales y cuya finalidad en el fondo no sea que tenga interacción con el alimento. No es porque el alimento me produzca acidez, yo me voy a tomar la sal de fruta. Pero yo conozco mucha gente que lo hace así y eso es incorrecto, ¿ya? Cuando se absorbe o cuando se consume más de la dosis indicada, una dosis es uno de estos sachets y no se pueden consumir más de 3 al día. Cuando se consume más de la dosis indicada, el paciente empieza a producir cambios asociados a la basicidad del medio sistémico, ¿ya? Aparece irritabilidad, debilidad muscular por la disminución del insumo de calcio, con una hipercalemia, ¿ya? Con supresión de las hormonas relacionadas con el metabolismo de calcio y del fosfato, ¿ya? Y eso en el fondo va a generar dolor, pérdida o trastornos en la regeneración de tejidos, aparición de cálculos a nivel renal, etcétera, ¿ya? Entonces, si bien es un medicamento que es de rápido alivio, es muy fácil caer en la aparición de efectos adversos, ¿ya? ¿Qué otros efectos adversos presentan este grupo completo, el grupo de las sales? Si el paciente consume altas concentraciones de magnesio, el magnesio genera diarreas, ya cuadros diarreicos importantes, con dolores gastrointestinales y en concentraciones mucho más altas, porque a veces los pacientes están desesperados por la acidez y se toman el botellón entero. Entonces, cuando se lo toman, puede aparecer depresión del sistema nervioso central y arritmias. Si el consumo fue por aluminio, puede aparecer hipofosfaturia e hipofosfatemia, o sea, relacionado con la pérdida de la función del fosfato, trastornos gastrointestinales nuevamente, malestar gastrointestinal, anorexia, etcétera, y debido a los cambios nuevamente en las reservas de calcio, debilidad muscular y neuromuscular, ¿ya? En el caso del bicarbonato, bueno, ya lo mencionamos, pero en el fondo va a producir una esclerosis metabólica con todos los efectos esperables, ¿ya? Y en el caso de los pacientes que consuman derivados del carbonato, el aumento del calcio a nivel gastrointestinal produce distensión gastrointestinal y eso produce a su vez estreñimiento y flatulencia. ¿Ya? Entonces a los pacientes les va a costar defecar y la defecación va a ser dolorosa. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque en el fondo hay que tener mucho cuidado con cómo uno recomienda las sales a los pacientes, si es que se llegan a recomendar. En general, la idea central es que no les recomendemos sales a los pacientes, pero hay que pensar que ellos sí van a tomar de manera voluntaria, ¿ya? La única excepción
de pacientes a los cuales uno sí les recomienda farmacológicamente el uso de sales es a las pacientes embarazadas, porque ahí la medicación es un poco más difícil de ajustar y por lo tanto, por ejemplo, una paciente embarazada que está con un trastorno de pirosis importante y que ustedes necesitan que el pH vaya hacia básico, uno le puede dar hidróxido de aluminio, pero con mucha precaución, producto de que no vaya a haber una intoxicación, ¿ya? Eso era respecto a las sales. ¿Qué pasa entonces ahora con los fármacos que modifican la producción del protón? Dentro de los fármacos que modifican la producción del protón hay dos grandes grupos o grupos más relevantes. Uno es el grupo de los antihistamínicos de la familia H2, lo que les había explicado yo, que están relacionados con el ácido basal, ¿ya? Entonces, veamos estos antagonistas. Como son antagonistas del receptor H2, lo que van a generar es que van a bloquear la recepción de la activación de las células enterocromafines y no va a haber recepción H2 y por lo tanto va a disminuir el pH basal. No así el pH que está relacionado con la activación vagal, porque no hay relación con eso, ¿ya? ¿Cuáles hay? ¿Con cuáles ustedes se van a topar? Tenemos a la cimetidina, a la ranitidina, a la nisatidina y a la famotidina, ¿ya? En general los cuatro eh, tienen muy buen efecto, pero hay algunas pequeñas diferencias entre otros, ¿ya? Se considera el más conocido y seguro de este grupo a la ranitidina. Por lo tanto, frente al desconocimiento de las funciones del paciente o de otras patologías que pudiesen estar afectando su sistema, uno generalmente trata con ranitidina. Lo otro importante es que el más potente es la famotidina, ¿ya? Por lo tanto, si uno quiere aumentar, o sea, disminuir drásticamente los trastornos gástricos asociados a acidez, puede uno partir con famotidina. ¿Cuáles son los usos clásicos de las antagonistas de los receptores H2? Son para tratar el reflujo gastroesofágico y la úlcera péptica, ¿ya? O sea, estamos hablando de pacientes que ya están siendo diagnosticados con reflujo gastroesofágico. ¿Dónde se lo utiliza? Se lo usa entonces para el tratamiento de la pirosis y como profiláctico en el control de la acidez antes de la alimentación, ¿ya? Rara vez estos fármacos se utilizan como profilaxis en el consumo de medicamentos, para eso no, ese no es su uso habitual, ¿ya? Y lo otro es que se utilizan también mucho para controlar la acidez nocturna. Si el problema está que cuando el paciente tiene trastornos de la acidez relacionados con cambios en la producción nocturna, entonces esta familia es la indicada, ¿ya? Porque el continuo de la acidez nocturna va a producir úlceras gastroduodenales importantes que con el tiempo se van a ir complicando, se van a volver hemorrágicas, etc. Entonces, una manera de promover la cicatrización es la utilización de los agonistas tipo H2. Y en general lo que se hace es que el paciente lo consume una vez en la noche antes de acostarse y por aproximadamente 4 semanas, 8 semanas y dependiendo de cómo está la situación gastrointestinal, ¿ya? Y la mayoría de los tratamientos que les menciono ahora no se deben utilizar por más de 3 meses porque el cambio en la modificación del pH gástrico va a producir trastorno en la flora bacteriana y ahí uno no quiere que eso ocurra. Entonces, como les mencionaba yo, está esta familia, me había olvidado la rosatidina, pero la verdad es que casi nadie la usa porque la más común es la ranitidina, la cimetidina y la famotidina, son los más utilizados en la clínica, siendo este el más común que se utiliza incluso a nivel hospitalario. Ya. ¿Cuáles son las pequeñas diferencias que uno observa en esto? Que el metabolismo de la cimetidina, la ranitidina y la famotidina está relacionada con un paso de una actividad de primer paso, por lo tanto la biodisponibilidad es bastante escasa, menor o cercana al 50%, y la vida media general de estos fármacos es de unas 4 horas. Como la vida media es bastante corta, lo ideal es que los pacientes lo consuman 2 o 3 veces al día, pero ahí pueden empezar a aparecer efectos adversos. Y es por eso que esta medicación no es la de primera línea, salvo que sea en una situación puntual donde yo tengo paciente lo tenga controlado, por ejemplo a nivel hospitalario, o que yo quiera controlar la acidez nocturna, ¿ya? Eh, la otra cosa importante es que en el caso particular de la cimetidina compite con la actividad del etanol, ¿ya?
y por lo tanto los pacientes no deben consumir alcohol mientras están tomando estos medicamentos. Igual, el alcohol es un promotor de la acidez, por lo tanto el consumo de alcohol con estos medicamentos se perdería la lógica del tratamiento, ya, o sea que tampoco debería ocurrir. Bueno, como les decía yo, el que tiene mayor actividad es la famotidina. El más seguro, por lo que se conoce, por sus efectos, es el uso de la ranitidina. Y también es importante mencionar que cuando ustedes sospechan de riesgo de hemorragia gástrica de cualquier parte del tracto, en el fondo asociada a ulceraciones, porque hay pacientes que tienen ulceraciones que son muy complicadas, uno puede administrar, previo a cualquier cirugía, uno puede administrar cualquiera de estos medicamentos, pero en general se estila la administración de ranitidina, porque se necesitan menos dosis, o de cimetidina, ¿ya? Entonces así yo evito la aparición de hemorragias relacionadas con el estrés de la cirugía como tal, ¿ya? Entonces eso también es importante porque a veces son cirugías que son complejas y ustedes lo que menos quieren es producir un cuadro hemorrágico gastrointestinal, ¿ya? Que sea solo por estrés. Y eso se soluciona con el consumo de ranitidina y cimetidina. ¿Cuáles son los efectos adversos? La mayoría son súper tolerados, pero se correlacionan con la caída del pH basal, que son las diarreas, estreñimiento, y a nivel central, cambios en la musculatura. Muchos pacientes no informan nada, y los que han informado un aumento de la fatiga y una leve aparición de dolor muscular. Lo más común que aparece con el consumo de estos fármacos es la hipersecreción de rebote, es decir, el paciente se siente tan bien porque terminó el dolor o el cuadro de pirosis y abandona el tratamiento y a los pocos días, al estar desbloqueada la vía de la histamina, esta exacerba su reacción y aumentado se produce mucho más producción de protones, lo cual exacerba la acidez gástrica y vuelve el dolor y es más difícil de controlar esta vez. Por lo tanto, la recomendación es, salvo en los casos donde haya un acompañamiento quirúrgico con ranitidina, el paciente debe tomarla por 2 meses de manera continua, una vez al día si es para la acidez nocturna, y el último mes, que es el tercer mes de consumo, debe tomar la mitad de la dosis para ir readaptando al receptor histaminérgico, ¿ya? Se han observado otro tipo de efectos adversos relacionados con esta medicación, pero insisto que son poco comunes. Entre ellos, trastornos endocrinos como ginecomastia galactorrea, por una pequeña acción a nivel central entre la vía de la histamina y la dopamina, trastornos de tipo de agitación, depresión, también cardiovasculares como bradicardia, etcétera, pero la verdad es que son muy raros. Lo más común es esto, la fatiga continua y las hipersecreciones de rebote por abandono, ¿ya? Entonces, producto de lo anterior, eh, es que se utiliza en la actualidad otro grupo de fármacos que es el más utilizado, con el que más se van a topar ustedes, que es el grupo de los inhibidores de la bomba protón-potasio ATPasa, ¿ya? Estamos hablando de la bomba que produce los protones, ¿ya? Entonces, en el fondo, ya no nos va a importar el tipo de recepción que tiene el paciente, no nos va a importar si la respuesta de la hiperacidez y hipersecreción es vagal, es por alimentos o es basal, ¿ya? Sino que ahora lo que nosotros vamos a hacer es bloquear la producción de los protones hasta en un 90%, ¿ya? Y para eso nos vamos a topar con los prazoles, ¿ya? Aquí tenemos muchos, pero los más comunes son omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol y rabeprazol, siendo los tres primeros los más comunes en la clínica: omeprazol, esomeprazol y lansoprazol. El más económico y el que está disponible de mejor manera para los pacientes es el omeprazol, y también es el más conocido. Si tenemos algún paciente de riesgo, por ejemplo una embarazada, siempre es mejor tener que dar omeprazol que dar los otros, porque se desconoce cuáles serían los efectos que tiene sobre la paciente, ¿ya? En general el omeprazol no se da en el embarazo, pero bajo situaciones críticas, donde hay riesgo en el fondo gastroduodenal, sí se puede administrar, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen estos medicamentos? Estos medicamentos se administran como profármacos, ¿ya? Que al pasar por el metabolismo hepático se activan, es decir, no tienen actividad sobre la mucosa gástrica ni sobre el espacio gástrico, sino que se absorben a nivel hepático y se metabolizan. Y es el metabolito el que tiene actividad sobre la célula parietal, ¿ya? O sea, es una actividad sistémica. Otra cosa importante, estos medicamentos vienen en unas capsulitas que son así, ¿ya? Y adentro, si uno las abriera, tienen unas microgranulaciones.
Esta cápsula es un recubrimiento entérico y lo que hace es que protege a la pastilla de la acidez gástrica, porque estos medicamentos, los prazoles, son extremadamente sensibles a la acidez. Por lo tanto, si uno abre la pastilla y la disuelve en agua, por ejemplo, para que sea más fácil para tomar por un paciente, eso va a generar que estas micropartículas al disolverse se activen y por lo tanto cuando pasen por el pH gástrico se van a degradar y no se va a absorber absolutamente nada y no se va a cumplir ninguna función. Y ese es el por qué existen pacientes que dicen, pero es que a mí no me hace efecto el omeprazol. O sea que tú no te lo estás tomando de la manera adecuada, ¿ya? Tiene que ser tomado con el recubrimiento entérico, tienes que el paciente tener actividad metabólica y idealmente es que esté cercano a los alimentos, ya no con el alimento mismo, pero cercano con los alimentos, para que el paciente tenga una exacerbación del pH ácido y de manera que estén activos los canales de protón-potasio y por lo tanto cuando el metabolito llegue a estos canales, permita bloquearlos rápidamente. ¿Ya? Lo otro importante es que el omeprazol, como familia genérica, bloquean, son antagonistas no competitivos del canal de protón-potasio. Por lo tanto, una vez que se unen, inhiben completamente el canal y lo bloquean. ¿Ya? Se cree que el bloqueo es entre el 70 y el 90% de la actividad del canal, o sea, igual va a haber una pequeña actividad, pero mínima. Y lo otro es que con tratamientos sobre 21 a 30 días se logra el bloqueo de más del 70% de los canales, en el caso de los pacientes, ¿ya? Por lo tanto, el omeprazol no sirve como tratamiento único, es decir, una dosis única para tratar la acidez, sino que el omeprazol tiene que ser tomado mínimamente un mes y máximo 3 meses. porque este mínimo de un mes? Para asegurar que haya el 70% de la efectividad, ¿ya? Si no, no va a funcionar. Otra cosa importante es que como bloquea los canales de protón-potasio, va a inhibir al pepsinógeno debido a que yo bloqueo el canal. Si bloqueo el canal, esto va a generar menos pH, y si hay, o sea, más pH, perdón, más básico, y si hay pH más básico, el pepsinógeno no va a poder funcionar. Si no funciona el pepsinógeno, no hay degradación de la mucosa. Por lo tanto, al final, igual son protectores de mucosa, ¿ya? Y al ser protectores de mucosa y al producir un pH que es más básico, va a detener el crecimiento del Helicobacter pylori. Por lo tanto, los pacientes que tienen Helicobacter pylori positivo, cuando uno administra cualquier medicación que sea de riesgo gastrointestinal, por ejemplo, un AINES, uno tiene que administrarla con omeprazol, ¿ya? O sea, no tiene que dar ketorolaco con omeprazol, naproxeno con omeprazol, etcétera, ¿ya? Porque tenemos que asegurarnos que se inhiba el crecimiento del Helicobacter y que además se proteja la mucosa gástrica, ¿ya? Eh, entonces vamos a decir que el omeprazol y esta familia son antisecretores porque inhiben a la bomba de potasio, ¿ya? Y que potencian la acción antibiótica de los medicamentos que matan o eliminan a pílori. O sea que es importante que el tratamiento sea mixto, ¿ya? Lo que les había mencionado es que los fármacos se inactivan en el medio ácido del estómago, por lo tanto nunca abrir la cápsula de recubrimiento entérico, se metabolizan en el hígado y esto es muy importante ya que son profármacos, así que necesitan un metabolismo óptimo y por lo tanto hay que tener mucho cuidado en los pacientes que tienen insuficiencia hepática, trastornos, insuficiencia renal aguda o crónica, producto de que no vamos a tener una efectividad al 100% de la actividad del medicamento, ¿ya? Y lo otro que les decía yo es que mientras mayor cantidad de bombas tiene el paciente, mayor probabilidad de que el efecto sea óptimo. Por lo tanto, lo ideal es que el paciente se tome el medicamento y haya una relación con la comida cercana, un poco antes de la alimentación o un poco después de la alimentación, porque la alimentación produce distensión y la distensión aumenta la respuesta de las bombas de protón-potasio. Y eso hace que se inhiban mejor con el omeprazol, ¿ya? El omeprazol se toma solo una vez al día, se me había olvidado decirles eso. Y aquí depende mucho de lo que uno busca con el paciente. En general, la mayoría de los médicos lo recomienda su consumo en la madrugada, debido a que los pacientes ya vienen con un trastorno acídico desde la noche y sumarle trastorno acídico por la alimentación
va a afectar a las bombas, por lo tanto se recomienda su consumo en la madrugada. Pero en el caso puntual de ustedes, que por ejemplo lo van a recetar con orojaines, aquí en general se pide que se lo consuma junto con el AINES. O sea, si el AINES va a ser consumido en la tarde, que se consuma en la tarde. Pero recordar que el paciente debe comer cercano al consumo de este alimento, de este medicamento. ¿Cuáles son los efectos adversos? Súper pocos. La mayoría de los pacientes reporta cero, ¿ya? Pero el consumo crónico genera algunos trastornos, ¿ya? En algunos pacientes aparecen diarreas y náuseas, pero son muy raras y se refieren generalmente a los trastornos relacionados con el aumento del pH, ¿ya? Con la aparición de pH básico. En los pacientes que la utilizan por más de 3 meses, hasta 1 o 2 años, se ha detectado una hiperplasia de las células parietales y hiperplasia gástrica, ¿ya? Hay estudios en la actualidad que dicen que el consumo crónico, estoy hablando aquí ya de muchos años, puede producir o inducir el cáncer gástrico, ¿ya? Entonces, es por eso que el medicamento tiene fecha límite de consumo hasta los 3 meses para evitar que aparezca la hiperplasia. Ahora, hay pacientes que deben usarlo de por vida y es en ellos donde se está el estudio, haciendo el estudio de la activación a nivel del cáncer gástrico, ¿ya? No es que produzca cáncer gástrico, pero sí aumenta la susceptibilidad. ¿Dónde se va a utilizar? Se indica cuando el paciente tiene úlceras pépticas activas o inactivas, o sea, cerradas y cicatrizadas. En cualquier tipo de patología viral donde se produzca trastorno gastrointestinal y ulceraciones, ¿ya? Y trastornos microbianos también. En las pacientes que tienen úlceras por estrés. En todo paciente, esto es importante para ustedes, en todo paciente que sufra de reflujo gastroesofágico y pacientes que van a utilizar AINES en dosis o muy altas o muy crónicas. Y también en pacientes que tienen disfuncionalidad de de los esfínteres, ¿ya? Como el síndrome de Zollinger-Ellison o las dispepsias funcionales, etc. ¿Ya? Pero lo más importante es que se utiliza como protector cuando uno consume AINES y en los pacientes que sufren de reflujo. Ahora, ¿qué nos queda? Nosotros vamos a dar entonces omeprazol para controlar la acidez, pero muchas veces los pacientes ya vienen con trastornos y heridas en el tracto gástrico, ¿ya? Y por lo tanto necesitamos ahora, además de lo anterior, administrar unos fármacos que se utilizan menos, pero que igual hay que conocer, que son los fármacos protectores de la mucosa, ¿ya? La mayoría de estos fármacos tienen como finalidad aumentar la cantidad de mucosidad que hay a nivel gástrico y promover la función de las prostaglandinas. Los más comunes utilizados aquí en Chile son el sucralfato, ¿ya? Que es un activador de la síntesis de prostaglandinas, ¿ya? Por lo tanto, al haber más prostaglandinas hay más mucosa. Tenemos al misoprostol, que es un fármaco, que es una prostaglandina como tal, de hecho el misoprostol es una prostaglandina y que activa el receptor tipo E2 y por lo tanto emula la actividad de protección de la mucosa. Pero en Chile el misoprostol está bajo receta retenida y regulada porque es un fármaco que es abortifaciente, ¿ya? Por lo tanto los pacientes no van a acceder al misoprostol de manera abierta, ¿ya? Y el otro fármaco que tenemos son las sales de bismuto, que la gente conoce como el Pepto-Bismol, y que lo que hacen es que producen una especie de coágulo, de parche, por así decirlo, dentro de la cavidad estomacal, y este parche protege de la aparición de componentes ácidos en la dieta del paciente o que vienen desde la vía bucal, taponando en el fondo la herida y protegiéndola para que este cicatrice de manera adecuada. Además, el bismuto es antibacteriano, por lo tanto disminuye la aparición de infecciones a nivel gastroduodenal, ¿ya? En general, todos estos fármacos son fármacos que actúan a nivel del pH ácido, o sea, si el paciente tiene un pH que no es ácido, no, su patología no es la pirosis, entonces los fármacos no van a hacer efecto y en general se absorben muy mal, o sea, todos sus efectos es un efecto a nivel local, ¿ya? Dentro de estos, perdón, dentro de estos fármacos, entonces tenemos nosotros al sucralfato. El sucralfato lo que hace es esto que les decía yo, una especie de parche y activación de las prostaglandinas. Este parchecito, la verdad es que este fármaco, vienen en diferentes formatos, pero en general el formato más común es que es una especie de como líquido gel, por así decirlo, que el paciente lo toma con un vaso de agua grande
y al mezclarse y al llegar al sistema gastrointestinal, se une a proteínas con carga positiva. Como en las mucosas gástricas no hay carga positiva, no se va a unir a ninguna parte de la mucosa. Pero cuando hay úlcera, al estar expuesta las células tienen cargas positivas externas. Por lo tanto, va a reconocer esas cargas positivas y aquí es donde va a taponar, produce un tapón en el fondo. Y va a quelar estas cargas, generando que cualquier componente ácido o tóxico que esté aquí no puede ingresar y dañar la úlcera. Entonces es un protector de mucosa, ¿ya? Y lo otro es que al taponar aquí produce un cambio a nivel de la mucosidad, estimulando las prostaglandinas y por lo tanto este espacio además ahora se va a llenar de mucosa, permitiendo proteger aún más esta celularidad, ¿ya? Esto después con el tiempo se va despegando y se termina eliminando por las heces, ya no sin ningún cambio. No, eso diría yo, que eso es como lo más relevante. Se utiliza en pacientes que tienen úlceras activas y sangrantes, ¿ya? Después teníamos el misoprostol, que les decía yo que es un análogo de prostaglandinas, y que inmediatamente produce un aumento de la mucosidad y protección, ¿ya? Por lo tanto inhibe el pH ácido y mejora el flujo sanguíneo. Como les decía, es muy restringido aquí en Chile, producto de que es un aborto paciente. Ustedes saben que en Chile existe el aborto solo en 3 causales, por lo tanto los pacientes no tienen acceso a este medicamento, ¿ya? Pero existe, en los casos bien particulares, donde el paciente tenga una baja producción de prostaglandinas, se puede recetar para que pueda tener un reemplazo prostaglandínico. Ustedes ven una úlcera ahí, la idea central es que el misoprostol pueda producir mucosidad suficientemente importante como para bloquear y taponar esta ulceración y esta se pueda cicatrizar de manera adecuada, ¿ya? Y después tenemos al bismuto, lo que les decía yo, el bismuto, el más conocido, el peptobismol, y es un antibacteriano, pero además es un agente quelante. Misma situación que la anterior. Está la úlcera y lo que hace este componente es que forma una especie de tapón encima de la úlcera. La única diferencia en este caso es que el bismuto es de color negrecito y por lo tanto los tapones son de color negro, ¿ya? Y lo que va a hacer el peptobismol es que alivia, pero de manera inmediata, la sensación dolorosa de las úlceras pépticas, ¿ya? Y mejora todos los trastornos dolorosos a nivel del tracto estomacal y gastrointestinal relacionados con la aparición de estas úlceras, ¿ya? Disminuyendo el ardor gastrointestinal, la indigestión gastrointestinal, etcétera, ¿ya? Y generalmente se da como derivado de salicilato, o sea, salicilato de bismuto, por lo tanto tiene una acción antiinflamatoria y también una acción bactericida, ¿ya? Así que previene de en el fondo, el peptobismol tapona la herida, la protege, además produce una respuesta antiinflamatoria, disminuyendo la respuesta dolorosa mediada por la ciclooxigenasa y las prostaglandinas, y además es bactericida, disminuyendo la carga de flora bacteriana, que a su vez exacerbaba aún más la ulceración, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos? Primero, que estamos poniendo tapones, o sea, estamos quelando y por lo tanto va a aparecer estreñimiento. Lo segundo es que tiene un aumento, o sea, el medicamento se prepara en una concentración de aluminio y por lo tanto el consumo de grandes dosis de peptobismol va a generar intoxicación por aluminio. Y lo otro es que el bismuto es negro y por lo tanto va a generar que haya cambios en la coloración de la mucosa gastrointestinal. Van a aparecer las heces negras, pero además se va a cambiar la boca, particularmente la lengua y las zonas mucosas de la boca a un color renegrecido, ¿ya? Que es un indicador directo de, en el fondo, que el paciente está consumiendo mucho peptobismol y tiene que dejar de consumirlo, ¿ya? O tiene que disminuir la dosis. Como les decía yo, produce tanto alivio que los pacientes tienden a tomar más del que necesitan. Ya chicos, ¿consultas? Ya vimos el tratamiento de la acidez en el paciente. Ahora lo que nos falta a nosotros es ver cómo tratamos los trastornos estomacales a nivel de la motilidad y de las sensaciones de mareo, náuseas o diarrea, ¿ya? Para eso vamos a partir con el control del espasmo estomacal, o sea, vamos a ver los antiespasmódicos. Esto en general es para que entendamos un poco qué medicación va a recibir el paciente, ¿ya? Primero tenemos que entender que el espasmo, como definición exacta, es la contracción muscular involuntaria, exagerada y persistente, que se produce en los músculos voluntarios e involuntarios de los órganos internos, es decir, a nivel visceral, ¿ya? Tiene
tres partes o tres funciones. Uno es un contexto nervioso, el cual se relaciona por lesiones a nivel irritativa de las vías nerviosas motrices, por ejemplo, el uso de fármacos oncogénicos, o sea, para el tratamiento del cáncer. Tiene también una reacción que es más bien refleja, que se puede generar por una situación dolorosa local, ¿ya? Y que van a afectar una zona regional particular, ¿ya? Como por ejemplo los cólicos. Y tiene un trastorno, una relación también funcional, es decir, que esto también se puede ver exacerbado por una situación de estrés en el paciente o por trastornos en el ámbito psicológico donde hay una menor tolerancia a la respuesta de su dolor con una mayor sensibilidad. Por lo tanto, cualquier cambio en la mucosa gástrica va a producir mucho dolor y mucho espasmo, ¿ya? Para tratar los espasmos, lo que se utiliza habitualmente en la clínica es el uso de fármacos anticolinérgicos. Ya son muchos, son varios, pero uno de los más comunes utilizados como anticolinérgico es el bromuro de iosina, conocido en la clínica habitualmente como buscapina, ¿ya? Porque, bueno, perdón, y en ese contexto la idea central es que el bromuro de iosina cumple la función de una activación, o sea, perdón, un antagonismo colinérgico de toda la vía gastrointestinal, ¿ya? Y por lo tanto va a actuar en primera instancia como antisecretor, cuando yo quiero que disminuya la producción de secreciones desde la zona bucal hasta la zona anal, ¿ya? Además va a servir para disminuir la motilidad exacerbada, ¿ya? Y particularmente esta motilidad cuando ocurre frente a agentes irritantes, ¿ya? Entonces, hay pacientes que son mucho más sensibles que otros a la aparición de componentes alimenticios en el tracto, por ejemplo, las personas que tienen síndrome de colon irritable tienden a tener un componente funcional psicológico, pero también un componente de irritación del medio, ya del alimento en la situación colónica. Por lo tanto, el bromuro de iosina serviría en el fondo como para preparar de mejor manera la respuesta a esta porción del tracto gastrointestinal frente a estas injurias dolorosas o tóxicas, ¿ya? Que para el resto de la población a lo mejor no son tóxicas, pero para estos pacientes sí lo son, ¿ya? Y lo otro es que al ser un antiespasmódico va a servir para tratar aquellos pacientes que tienen un aumento de la motilidad dolorosa, por ejemplo, en cuadros diarreicos, en cuadros de intoxicación alimentaria, en pacientes con trastornos neurogénicos, etc. El bromuro de iosina tiene algunos problemas. Uno de ellos es que como es un antiespasmódico, disminuye la motilidad gastrointestinal y por lo tanto el primer efecto adverso que detectan los pacientes es el estreñimiento, ¿ya? Posterior al estreñimiento, cuando se termina de tomar el medicamento, como se libera la masa gastrointestinal, va a ocurrir después un cuadro diarreico, ¿ya? A su vez, como es un anticolinérgico, va a bloquear las vías secretoras y va a generar sensación de boca seca, serostomía, y va a, por otra parte, como tiene un control, un bloqueo del control colinérgico, va a generar una dificultad para orinar, la cual a su vez se puede ver acompañada de edema, de trastornos nauseosos, de problemas con el pulso, de problemas de la visión, etcétera, ¿ya? Pero es uno de los fármacos bastante utilizado para el control de trastornos dolorosos a nivel del colon y gastrointestinal. Después, el medicamento literalmente más usado en urgencias, y que probablemente ustedes ya lo han visto y lo han escuchado antes, es el uso de la pargeverina, ¿ya? La pargeverina ustedes la conocen con el nombre de Viadil, ¿ya? También es un anticolinérgico, pertenece a esa misma familia y tiene la característica de que es musculotrópico. En el fondo, no va a tener una acción central ni a nivel del sistema nervioso autónomo sistémico general, sino que solo a nivel de las vísceras huecas y la musculatura lisa periférica, ¿ya? Y eso lo hace ideal porque solo casi tiene acción solamente a nivel gastrointestinal y uterino. ¿Cómo funciona la pargeverina? Además de la vía colinérgica, actúa bloqueando la entrada de calcio al interior de las células musculares y por lo tanto detiene la contracción, ¿ya? ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para los cuadros, por ejemplo, dismenorreicos. Cuando hay dolor menstrual, este medicamento es muy eficiente debido a que disminuye la contracción uterina y por lo tanto disminuye el dolor asociado a esta contracción, ¿ya? Todas las contracciones en el general de las vías, de las vísceras huecas
y de la musculatura lisa gástrica también son inhibidas por la pargeberina. Por lo tanto, disminuye el dolor cólico, disminuye los espasmos del esfínter de Oddi y disminuye también la colitis espasmódica, ¿ya? En general, la pargeberina se utiliza como tratamiento sintomático directo de cualquier tipo de vómito o respuesta exacerbada cuyo origen sea gastrointestinal. Si el origen de este espasmo es a nivel central, la pargeberina no surte un efecto importante, ¿ya? La pargeberina como medicamento es extremadamente bien tolerada por los pacientes, por lo tanto, en general, se utiliza muchísimo. Y lo otro es que en su formulación viene además de pastillas, de comprimidos, viene también en gotitas que permite ser utilizada en los pacientes que están con vómitos, porque que no podrían tolerar el consumo de la pastilla, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos? Son muy raros, la mayoría de los pacientes no los reporta, pero puede aparecer náuseas, cefaleas y en algunos pacientes cuando hay mucho consumo de pargebrina, pirosis. ¿Cuáles son? Un efecto adverso interesante y importante es que la pargeberina debería administrarse en los pacientes que están con vómitos o con deshidratación por trastornos gastrointestinales, tiene que administrarse en el suero por goteo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha visto que algunos pacientes, si se les inyecta pargeberina de manera directa a la vena, el paciente puede sufrir un colapso cardiovascular, ¿ya? Entonces, y además es muy doloroso, porque además actúa como una especie de cristalización. Entonces, en general se recomienda que sea administrado dentro del suero a los pacientes y nunca de manera directa en la vía intravenosa, ¿ya? Y otra cosa súper importante es que como disminuye el espasmo de manera notoria, o sea, en el fondo pierde el paciente la cinética peristáltica, no se puede utilizar en aquellos pacientes que tienen trastornos cinéticos, como por ejemplo pacientes con helio paralítico o con obstrucciones intestinales, porque en el fondo voy a generar una atonía y eso va a producir trastornos de la defecación, lo cual va a generar necrosis, hemorragias, etcétera, ¿ya? Después de la pargebrina, que como les decía yo, el más utilizado, tenemos la familia de los opioides, ¿ya? Que son fármacos en el fondo que lo que hacen es que emulan o estimulan la actividad opioide endógena a nivel del tracto gastrointestinal, ¿ya? Dentro de ellos, el medicamento más utilizado es la papaverina, ¿ya? El Dolospan. Interesante, en la clínica uno puede encontrar una, una sinergia de fármacos de la pargeberina con papaverina. Si ustedes en algún momento tienen un cuadro cólico gastrointestinal doloroso que produce diarrea y produce náusea, y en el fondo está, ustedes notan la deshidratación, uno puede pedir en la farmacia que le den papaverina con pargeberina, la mezcla de ambos. Y eso va a producir rápidamente un control de la actividad motora y espasmódica estomacal, ¿ya? ¿Dónde se utiliza la papaverina, particularmente como opioide? Se utiliza para relajar grandes sistemas de músculos lisios, ya entre ellos vamos a tener un bloqueo o una relajación de grandes músculos o vasos sanguíneos que rodean al sistema gastrointestinal y eso va a disminuir en el fondo la cantidad de componentes químicos de señalización gastrointestinal mediados por las vías musculares, disminuyendo el óxido nítrico, disminuyendo también aquellos que están relacionados con las sensaciones dolorosas. Por lo tanto, vamos a generar una disminución de la sensación dolorosa en el cólico espasmódico del paciente. También se ha visto que la papaverina, como tiene una función tipo opioide, se puede utilizar para disminuir la vascularización en los cuadros de isquemia cerebral, para controlar mejor la reoxigenación en el espasmo gastrointestinal como tal, en el cólico, en la disfunción eréctil y como preoperatorio para preparar a nivel quirúrgico cualquier patología o tratamiento en el fondo de la vía gastrointestinal. Se puede utilizar el Dolospan porque va a inhibir el dolor, por un lado, a nivel de la actividad opioide, pero a nivel de la actividad anticinetóxica va a inhibir el movimiento peristáltico del paciente. Como efectos adversos reportados, la mayoría de los pacientes tampoco reportan ninguno en particular. El más común es que como rebote aparezca dolor abdominal después del retiro del medicamento y que el impedimento de la motilidad gástrica y gastrointestinal va a generar estreñimiento en el paciente post consumo de la medicación. Pero es lógico que ocurra el estreñimiento, dado que los pacientes en el fondo pierden la parte de la motilidad y el peristaltismo, ¿ya?
Después tenemos más medicamentos que son útiles a nivel gastrointestinal. Los estoy pasando un poquito rápido porque entiendo que eso es medicación que ustedes habitualmente no van a recetar, solo tienen que conocerla, ¿ya? Después sigo. En el contexto de otros medicamentos que tienen actividad antiespasmódica, nos vamos a topar con el bromuro de pinaverio. Este medicamento es un inhibidor de los canales de calcio tipo L, lo cual genera que haya una menor biodisponibilidad de calcio intracelular y por lo tanto, si hay una menor concentración de calcio, hay una menor contracción muscular, ¿ya? Entonces, eso genera una disminución de la potencia y la fuerza contráctil a nivel gastrointestinal y se utilizan para aquellos pacientes que sufren de dolor por la distensión abdominal y biliar, dolor asociado también a el vaciamiento gástrico, facilitando el vaciamiento gástrico por una producción de atonía, regulando el tránsito intestinal y disminuyendo la probabilidad de cuadros dolorosos y cinetóxicos en el síndrome de intestino irritable. Entonces, ustedes se fijan, tenemos medicamentos que van a servir, voy a devolverme un poco, que van a servir para disminuir las secreciones durante los cuadros espasmódicos y disminuir el espasmo como tal. Medicamentos que van a disminuir el espasmo, pero además van a disminuir los cólicos generales de cualquier víscera hueca. Fármacos que además de antiespasmódicos van a controlar la situación dolorosa del paciente, mejorando también o relajando mejor a los grandes vasos sanguíneos, y fármacos que actúan sobre la contracción como tal, generando disminución del tono y por lo tanto mejorando el tránsito. En el caso de los anteriores, el paciente tenía una disminución del tránsito porque disminuía el cólico. En el caso del bromuro de pinamerio, no es que haya una disminución del tránsito, sino que en realidad lo regulo, genera una mejora en el tono, en la respuesta tonal, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del bromuro de pinamerio? Los más comunes en algunos pacientes se reporta la aparición de pirosis, náuseas, cefaleas, etc. Pero lo más importante es que como producen cuadros pirogénicos, o sea, aumenta la acidez gastrointestinal, eso puede activar las úlceras o en los casos de los pacientes que tienen úlceras activas, pueden exacerbar las complicaciones. La aparición de pirosis no es tan aleatoria, está relacionada con la disminución de la actividad gástrica. O sea, todos estos medicamentos, en el fondo, si se consumen de manera común y habitual, van a terminar produciendo pirosis, pero en particular el bromuro de pinaverio tiende a producir más pirosis que los otros medicamentos porque su acción es más rápida sobre el sistema gástrico, ¿ya? Eso en el contexto del espasmo. Pero los pacientes no solamente sufren de espasmo, sino que pueden sufrir de emesis, es decir, de respuesta nauseosa que puede terminar en la expulsión de contenido gastrointestinal. Y para eso vamos a ver los fármacos que tienen actividad antiemética. Primero y solo como contexto, mencionarles que la respuesta nerviosa al vómito se relaciona a un conjunto de respuestas que están desde las células ganglionares hasta el plexo mientérico, pasando por la submucosa, etc. ¿Ya? Entonces hay una respuesta que es consonante con una respuesta neuronal a nivel central, pero también a nivel muscular y mucoso. En general lo que nosotros tenemos es que se recibe una señal que es dañina, ¿ya? Eso genera una respuesta vagal aferente, la cual va al centro de gatillo, que es el centro emético, y dentro de él también va una zona que se llama la zona disparadora quimiorreceptora, que es esa que está acá, la CTZ, ¿ya? El centro emético es el centro relacionado con el gatillo fácil, por así decirlo, cuando uno ve o siente algo desagradable en el medio y a uno le viene sensación de náusea y vómito. Pero en el caso de la zona disparadora quimiorreceptora, hace referencia a los ambientes. Si, por ejemplo, uno se coloca en un ambiente alto en CO2, se dispara la zona quimiorreceptora y uno inmediatamente se induce el vómito. Lo mismo pasa con el aumento de sustancias que son irritativas a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, el consumo de alcohol excesivo. Todo esto está relacionado con esta vía. Entonces, primero tenemos la señal a nivel gastrointestinal, pero también tenemos la señal a nivel central y también tenemos la señal a nivel del troncocefálico. Y así nos permite controlar la cantidad de toxinas que uno ingiere, pero además si estas toxinas a su vez son detectadas antes en el ambiente, como les decía yo con el CO2. Entonces, considerando eso,
nosotros tenemos que controlar la emesis, no solo a nivel de la mucosa gástrica, sino que además tenemos que controlarla a nivel de la zona gatillo y la zona quimiorreceptora. Para eso tenemos que entender que la mayoría de las respuestas, como son vagales, se relacionan con la neurotransmisión y van a llegar, de alguna manera, van a hacer llegar al centro reflejo del vómito, donde aquí se va a censar si la señal va a generar o no finalmente el vómito. Para eso, comentarles que el centro del vómito recibe recepción del tipo dopaminérgica y serotoninérgica. Por lo tanto, la mayoría de los medicamentos los vamos a encontrar dentro de la familia de los fármacos que modifican la respuesta a la serotonina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos fármacos que son antagonistas serotoninérgicos, que lo que van a hacer es que van a bloquear la vía del reflejo, o sea, el centro de reflejo completo, tanto la quimiorreceptora como el gatillo, va a ser bloqueada por la vía de la serotonina y por lo tanto no se va a poder integrar la señal que recibe el paciente y al no integrarse, finalmente el paciente no va a vomitar, ¿ya? Las más comunes de los antagonistas serotoninérgicos son los cetrones, donde el más común utilizado es el odancetrón, pero también tenemos el granicentrón, el panonocentrón, el dolacetrón. Estos fármacos se utilizan para el control de los vómitos por irritación del tracto gastrointestinal cuando ha llegado la señal a nivel del reflejo, ya del arco reflejo, del tracto reflejo, perdón. Por ejemplo, si uno consumió carne cruda y la carne cruda venía con algún tipo de patógeno importante, se integra la señal a nivel del sistema nervioso central y por lo tanto se induce el vómito. Pero además tienen acción directa sobre la zona quimiorreceptora, es decir, no necesita tener la señalización gastrointestinal para que se bloquee la vía serotoninérgica. Y por lo tanto vamos a decir que el odacentrón, por ejemplo, bloquea la zona quimiorreceptora. Esto es súper importante porque tenemos pacientes que, producto de otras patologías, tienen un aumento a nivel sanguíneo, no gastrointestinal, sino que sanguíneo, de componentes que son reconocidos como irritantes para el organismo. En este contexto me refiero a aquellos pacientes que reciben tratamiento oncológico, ¿ya? Los fármacos oncológicos son fármacos altamente irritables, son quimioterapéuticos de hecho, ¿ya? Eso genera que el centro de reflejo al nivel del vómito y la zona quimiorreceptora sea activada por los fármacos antioncogénicos, o sea, por la quimioterapia. Y es por eso que la quimioterapia induce vómitos, induce muchísimos vómitos, que llegan incluso a colapsar al paciente. Pero si ustedes se fijan, el problema del paciente no es a nivel gastrointestinal, sino que es a nivel quimiorreceptor. Como nivel quimiorreceptor tenemos una alta actividad serotoninérgica, estos fármacos como el odacentrón van a servir entonces para bloquear la zona refleja mediada por la irritación de estos componentes. De hecho, lo que se estila hacer es que el paciente el mismo día que va a recibir la quimioterapia recibe una dosis única alta de odacentrón, cosa de que esté bloqueada la vía quimiorreceptora. Y cuando el paciente recibe la quimioterapia, ya tiene bloqueada la zona de reflejo del vómito. Y eso produce que durante los próximos días, donde el round de quimioterapia, que dura aproximadamente entre 7 y 21 días, el paciente esté protegido por bloqueo de esta vía. Ya. No es 100% eficiente porque va a llegar a un momento donde va a decaer la vida media del ondancetrón, y eso va a generar una aparición nuevamente de vómitos. Por lo tanto, tiene que ser seguido paso a paso con los médicos que te asisten y es por eso que habitualmente cuando se administra la quimioterapia, al paciente se los deja varias horas en el centro oncológico para ver si reaccionaron bien frente a esta medicación y así nos aseguramos de que no va a llegar a la casa con cuadros de vómitos y mareos graves. Y lo otro es que también el ondancetrón, me falta una N ahí, el ondancetrón es un fármaco que va a inhibir el centro del vómito a nivel del bulbo, que es que el vómito que ocurre cuando uno ve, o el reflejo vomitivo, cuando uno ve unas situaciones que son desagradables, asquerosas, etc. Entonces, también el ondancetrón va a generar esta inhibición que es muy importante para aquellas personas que son muy sensibles a los olores o a las imágenes que inducen vómito, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos de estos antagonistas serotoninérgicos? Son más comunes la aparición de cefalea, de vértigo,
puede producir diarrea y estreñimiento, no relacionado con succión gastrointestinal, sino que propia del químico, digamos, y se ha visto que en dosis altas o continuas, como los pacientes oncológicos, puede aparecer una elevación que es reversible de las transaminasas. De hecho, para que ustedes vean lo complejo que es esto, los pacientes donde las cefaleas son importantes, al paciente antes de darle el ondansetron se lo medica con un AINES para asegurarnos que no se va a producir un cuadro cefaleico grave. Después se le da el ondansetron para asegurarnos de que la quimioterapia no va a producir trastornos del vómito o eméticos graves. Y después se empieza con la quimioterapia. Entonces el paciente se lo prepara previamente para asegurarnos de que va a tener la menor cantidad de efectos adversos desagradables en su fase de quimioterapia. ¿Ya? Ahora, ese es como el grupo de fármacos más conocidos del tratamiento de la emesis, pero son fármacos que son potentes y que están relacionados con los trastornos a nivel de la zona del gatillo, ¿ya? Y de la quimiorreceptora. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos pacientes que tienen vómitos o cuadros de vómito relacionados con cambios en la mucosa, en la muscularidad gástrica, pero además también en la zona quimiorreceptora? Entonces, para eso nosotros utilizamos fármacos que son antagonistas dopaminérgicos, ¿ya? Particularmente se utiliza mucho la metoclopramida y la domperidona, que probablemente lo han escuchado más de alguna vez o lo van a escuchar más de alguna vez. Estos fármacos pertenecen a la familia de los neurolépticos, ese es su grupo. Son antagonistas dopaminérgicos y la metoclopramida tiene acción a nivel del sistema nervioso central, por lo tanto lo podemos encontrar como neuroléptico, pero la domperidona no atraviesa la barrera hematoencefálica y por lo tanto su acción es más bien periférica, ¿ya? O sea, no es un neuroléptico como tal. En el caso de ambos fármacos, el bloqueo dopaminérgico genera un bloqueo de la respuesta neurotransmisora hacia la zona quimiorreceptora, la zona del gatillo, pero también la vía vagal, ¿ya? Entonces estos fármacos, además de ser antieméticos, facilitan el vaciado gástrico. Lo que sí es importante es que cuando se administran a dosis muy altas, el bloqueo dopaminérgico va a exacerbar la respuesta serotoninérgica. Por lo tanto, a dosis muy altas de estos medicamentos se induce el vómito. O sea, a dosis bajas son inhibidores del vómito, a dosis muy altas son inductores del vómito. ¿Para qué se utilizan? Para el tratamiento de los síndromes nauseosos con o sin vómito, a diferencia del anterior que estaba para el tratamiento del vómito como tal. La metoclopramida y la domperidona también se utilizan como métodos postquirúrgicos porque mejoran la motilidad gástrica y por lo tanto aseguran que el paciente postquirúrgico pueda mejorar rápidamente la tasa de funcionamiento gastrointestinal y el paciente empieza a defecar. Y así pierda gases, no se hinche, no tenga trastornos dolorosos, trastornos ansiosos, ni tampoco trastornos infecciosos. Se utiliza también en este mismo contexto para el colon irritable, mejorando la liberación de contenido intestinal, y se utiliza en el mismo contexto como un fármaco que mejora la respuesta al reflujo gastroesofágico, o sea, disminuye el espasmo gastroesofágico, pero no por bloqueo, sino que por mejora del tono. Como estos fármacos son neurolépticos en dosis relativamente altas, van a producir bloqueo de otras vías. Por ejemplo, en ambos casos, la metoclopramida y la domperidona, si se la damos a una mujer embarazada o en fase de lactancia, el bloqueo dopaminérgico va a generar un aumento de la prolactina y pudiese ser un inductor del parto y también un galactogogo, es decir, la producción de mucha leche, ¿ya? Y de hecho produce el uso continuo de metoclopramida, produce goteos del seno mamario, ¿ya? También estos fármacos, como tienen bloqueo dopaminérgico, generan una respuesta exacerbada adrenérgica como contrarrespuesta, y en ese caso estos pacientes pueden generar crisis hipertensivos y cambios ortostáticos de la presión, o sea, hipotensión ortostática. Por eso que estos medicamentos no se utilizan de manera continua en la clínica, se utilizan solo para tratar la situación nauseosa, la situación de vómito, la situación cinetóxica. Y el uso máximo que se reporta es de no más de 4 semanas para evitar la aparición de estos efectos adversos. Y lo que les mencionaba yo, que la domperidona no atravesaba la barrera hematoencefálica, por lo tanto es levemente más seguro que la metoclopramida. O sea, se utilizan menos dosis de domperidona para igual efecto antiemético y procinetósico.
¿Qué otras cosas importantes de mencionar? Bueno, que cuando las pacientes tienen hiperemesis gravídica, es decir, tienen muchísimas náuseas y muchísimos vómitos durante el embarazo, y eso puede promover la deshidratación en los trastornos renales, se recomienda el uso de dos fármacos, uno de ellos es la metoclopramida, que les había mencionado yo recién, que es un anticolinérgico, pero como tiene actividad sobre el sistema de nauseoso, va a servir para controlar de mejor manera esta situación particular relacionada con la gestación, inhibiendo entonces el vómito, inhibiendo la sensación nauseosa y también aumentando la contracción del esfínter esofágico. Y al aumentar la contracción del esfínter esofágico, la probabilidad del vómito es menor. Y por otro lado, va a relajar la musculatura del píloro, generando que el vaciado sea mejor. Entonces, como fármaco se puede utilizar también para el control de los vómitos en el embarazo. Siempre a dosis muy bajas para que la acción no sea ni galactogoga, ni, o sea, ni hiperprolactinémica, ni neuroléptica. En general, entonces, se va a utilizar para las pacientes que tienen trastornos del retardo del procesamiento gástrico, lo cual induce náuseas y vómitos, para las náuseas y vómitos de origen central, pero también por distensión y por bloqueo de, o sea, por liberación o activación del esfínter esofágico. Después, en el grupo de los antieméticos, también nos vamos a encontrar con otros fármacos que tienen actividad anticolinérgica, parecida a la que usábamos como antiespasmódicos, solo que ahora los vamos a utilizar con el fin de controlar el vómito. Dentro de este grupo vamos a tener anticolinérgicos directos, como la escopolamina, pero también vamos a tener anticolinérgicos indirectos, es decir, que tienen efectos sobre otros receptores y a su vez sobre la vía de la acetilcolina. Y vamos a tener entonces al dimenindrinato, a la dimenindrinato y dienindramina, y o análogos de otro tipo de moléculas con acción emetogénica, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Los fármacos anticolinérgicos no tienen una acción directa sobre la zona gatillo ni la zona refleja, sino que en estricto rigor lo que hacen es que bloquean la respuesta colinérgica a nivel vestibular. Y se sabe que la vía vestibular del oído interno tiene conexión con la zona refleja. Y es por eso que cuando nosotros nos caemos de manera abrupta o nos paramos de la cama de manera abrupta, modificamos la respuesta vestibular. Eso genera una señal colinérgica que va para la zona del reflejo y si uno se mueve brusco le dan ganas de vomitar, ¿ya? Entonces lo que hacen estos fármacos como la escopolamina es que va a bloquear entonces esta vía relacionada con el vértigo, por así decirlo, con el movimiento, o sea, con los vómitos por exceso de movimiento o por cambio de posición. Entonces se van a utilizar para el trastorno nauseoso y los vómitos por cinetosis. Se utiliza muchísimo en los pacientes con vértigo a las alturas, vértigo asociado a cambios bruscos de posición, pacientes que tienen trastornos auditivos y por lo tanto tienden a tener más náuseas, etc. En general, estos fármacos, la escopolamina es un anticolinérgico muy potente y por lo tanto va a producir midriasis, va a producir visión borrosa, va a ser un antisecretor y va a generar serostomía y retención urinaria, ¿ya? Además, los dos siguientes, el dimenindrinato y dienindramina, son además antagonistas tipo histamínicos y por lo tanto van a inducir sedación. O sea, van a ser inductores de la sedación. Una cosa súper importante es que la escopolamina, a pesar de que es óptimo para el tratamiento de las náuseas y la cinetosis en pacientes graves que tienen vértigo grave, incluso a alturas bajas tienen mucho vértigo, es que el problema está que la escopolamina se absorbe por todas las vías, incluso la dérmica, y se absorbe muy bien. Por lo tanto, se requieren dosis muy pequeñas para un efecto terapéutico. Y la probabilidad de intoxicación con escopolamina es muy alta. De hecho, se utiliza como droga de abuso para inducir a los terceros a cambios neuronales, ¿ya? Se utiliza para robar, para violar, etc. Entonces, en general aquí en Chile el uso de escopolamina está muy restringido por eso, por la ventana terapéutica que tiene, y por lo tanto, en realidad, lo que más se utiliza es el endimenindrenato y el didinindramina. Así que veamos estos antihistamínicos, que estos se utilizan más. El dimenindrenato, no sé si ustedes se acuerdan de las clases de antihistamínicos, pero caía en la categoría de antihistamínico y es un fármaco que atraviesa la barrera hematoencefálica, se acumula a nivel central y además es anticolinérgico. Entonces se va a utilizar como antiemético por su acción
su acción colinérgica, antivertiginoso por su acción vestibular, y para los trastornos de movimiento, como el síndrome de Meniere, donde los cambios de movimiento generan espasmo y vómito, ¿ya? Además, también se va a utilizar el dimenindrinato en los vómitos reflejos en la hiperemesis gravídica también. Y se conoce en la clínica como Mariamina. El fármaco también se utiliza para cualquier trastorno cinetóxico. Por ejemplo, los pacientes que no se pueden subir a un vehículo porque solo el movimiento de la micro o del bus genera vómito en el paciente, se va a utilizar entonces dimenindrinato. También para los pacientes que van a viajar y tienen trastornos vestibulares, viajar en avión, viajar en tren, viajar en barco, que sufren de trastornos vesticulares, entonces también se va a utilizar el dimenindrinato en ese grupo de pacientes, ¿ya? Listo, estamos hasta ahí con sistema gastrointestinal alto. Vimos espasmo, vimos vómitos. Ahora vamos con el sistema gastrointestinal bajo. Esto es súper corto, así que ya estamos terminando, chicos. Estamos hablando de cómo controlamos la diarrea o cómo inducimos la defecación. Para eso, para controlar la diarrea, comentarles que la verdad es que no hay ningún fármaco efectivo y útil para el control de la diarrea. Lo que uno tiene que hacer es tratar el origen que está generando la irritación gastrointestinal y por lo tanto la medicación está dirigida hacia la patología como tal. Pero hay algunos fármacos que nos van a apoyar o nos van a servir. Primero tenemos los fármacos moduladores de la microbiota, que son fármacos que van a reemplazar a los lactobacillus, porque en los cuadros diarreicos se pierde muchísima flora del tipo eh, lactasas, digamos, de microbiota asociada con el metabolismo de polisacáridos, ácidos lácticos, etc. ¿ya? Entonces lo que uno busca es modular la microbiota aumentando la flora bacteriana positiva, lo cual va, al unirse a la pared intestinal, va a permitir que mejore la mucosidad y se absorba mejor agua. ¿ya? Al absorber agua, vamos a tener menos agua en el tracto y por lo tanto vamos a tener un menor cuadro diarreico. Formulaciones para la microbiota de fármacos pre y probióticos no van a esta clase, porque ustedes no usan pre y probióticos, pero para que ustedes sepan, hay cientos de decenas probablemente de tipos diferentes de moduladores de microbiota, ¿ya? Tenemos moduladores de microbiotas que son moduladores preventivos, cuando uno va a dar fármacos que pueden dañar la flora, por ejemplo, los pacientes que toman antibióticos, y tenemos fármacos para el tratamiento directo, o sea, ya no para prevenir, sino que cuando el paciente está en el estado diarreico. ¿ya? En general, todos se basan en lo mismo, en el uso de lactobacillus o de esporas o de levadura, que tienen la finalidad de prevenir los cuadros infecciosos y mejorar en el fondo la absorción de agua y mejorar también la flora. ¿ya? Eso es lo primero que se usa y lo más común que se utiliza en los pacientes, además del restablecimiento de sales, además del restablecimiento de líquidos. También tenemos algunos fármacos que bloquean el tránsito abiertamente, o sea, en el fondo disminuyen la actividad del tránsito intestinal y colónico, y dentro de ellos tenemos a la loperamida, que es el más utilizado, un fármaco bastante fuerte, muy útil, y que de hecho cuando uno lo compra en la farmacia vienen solo 2 pastillas por la potencia que tiene, ¿ya? Porque en el fondo basta con 2 usos, uno cada 24 horas, para que inmediatamente disminuya la actividad del movimiento peristáltico a nivel circular y longitudinal. Por lo tanto, se detiene o se disminuye el tránsito gastrointestinal. Y al detenerse el tránsito gastrointestinal, el paciente no puede defecar, que es lo que se busca. Y al no defecar, la masa diarreica va a tener que entonces, por osmosis, disminuir el contenido de líquido y por lo tanto aumentar la masa fecal. ¿ya? Y eso va a generar a su vez un aumento en el tiempo del contacto, permitiendo que el paciente mejore la absorción de nutrientes, disminuyendo la debilidad del paciente, reduciendo la secreción de mucosa, o sea, se vuelven mucho más duras las fecas, y mejorando la absorción de agua y sales, porque el problema de las diarreas es que el paciente pierde muchísimas sales. La loperamida es un medicamento que es de la familia de los opioides, y como todo opioide produce estreñimiento, así que su efecto adverso es el estreñimiento, que a su vez es el efecto que yo busco en el paciente. Y esto se genera porque la loperamida tiene solo acción periférica, no tiene acción central, así que no tiene actividad sobre toda la vía sobre tronco en el fondo, y su acción es antagonizar la actividad muy delta en el tracto gastrointestinal.
Además, como antagoniza la vía mu, o sea, la vía morfínica, la loperamida, además de producir estreñimiento y disminuir la respuesta del tracto gastrointestinal, además sirve para el tratamiento del cuadro diarreico doloroso, porque al producir un aumento de los niveles de la activación morfínica va a producir sensación de una mejora en la sensación dolorosa del paciente, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos? Va a producir náuseas y sensación de boca seca cuando se toman más de 2 dosis. Puede producir anorexia porque aumenta el contenido gastrointestinal y por lo tanto da una sensación de llenado, a pesar de que en realidad es solo una mantención fecal. Puede producir fatiga y puede producir distensión abdominal. Y o sea, basta con una dosis para que en algunos pacientes se produzca un cuadro de estreñimiento. Pero en la mayoría de los pacientes sobre 2 dosis el cuadro de estreñimiento va a ser severo, o sea, en el fondo va a estar el paciente sin defecar varios días. Por lo tanto, es un medicamento que no se debe tomar de manera habitual y solo en caso de emergencias para evitar la deshidratación del paciente y la pérdida de sales. Tenemos otros fármacos más suaves, que se utilizan a nivel local y cuya finalidad en el fondo es modificar la masa de las heces, ¿ya? Dentro de ellos tenemos el policarbófilo cálcico y el mismo subsalicilato de bismuto. Bueno, el subsalicilato de bismuto, la acción es obvia. Es un antiinfeccioso, es un medicamento que mejora la secreción prostaglandínica, etc. Solo que con la finalidad de tratar la diarrea se debe dar en multidosis. Y aquí es donde van a aparecer los efectos adversos del subsalicilato. Pero para disminuir un cuadro diarreico no grave, se puede utilizar esta medicación. Recordar que el bismuto cambia el color de las heces, y eso no se nos puede perder. Y en el caso del policarbófilo cálcico, ustedes van a encontrar homeopático o no homeopático en la farmacia, y lo que hace es que produce una retención del agua. El policarbófilo cálcico es una especie de masa, como administrar una especie de, no fibra, pero es de componente que utiliza una masa, ocupa un espacio en el fondo dentro del intestino, y ese espacio, esa masa va a competir con el líquido fecal, y por lo tanto la masa va a retener el agua, generando que el componente fecal pierda humedad y por lo tanto se vaya desecando y se vaya endureciendo, ¿ya? Además, como retiene agua, también retiene sustancias irritantes, ácidos biliares, disminuyendo la sensación nauseosa y vomitiva, y sirve para el tratamiento leve de cuadros diarreicos y cuadros de estreñimiento, pero solo leve. En ambos casos son medicamentos solo leves. En casos graves, la loperamida. Por otro lado, si el paciente su problema no es la diarrea, sino que su problema es que tiene estreñimiento, tengo que hacer absolutamente lo opuesto. Tengo que mejorar la motilidad del paciente, ¿ya? Para eso existen fármacos que lo que van a hacer es que van a modificar el componente fecal. Dentro de los más utilizados en la clínica son los fármacos que son formadores de volumen. Son unos polisacáridos tipo muciloides, ¿ya? Como por ejemplo el plántago, que es el que ustedes ven ahí, el alexibram, y el mismo policarbófilo cálcico. Entonces estos componentes van a utilizar un espacio a nivel gastrointestinal y van a competir con la humedad de las heces. Lo otro es que al aumentar el volumen, porque esto aumenta con el agua que uno consume, estos medicamentos generalmente se toma uno abre el sobrecito, lo pone en un vaso de agua y se toma el vaso de agua la caña completa. Al aumentar el volumen va a aumentar la distensión abdominal y eso va a generar un aumento del peristaltismo, generando que el paciente tienda a defecar. Importante en ese contexto es que el paciente no va a defecar de manera inmediata, sino que se va a demorar entre 24 y 48 horas de una toma continua de este medicamento para que el peristaltismo genere la salida de las fecas que están produciendo trastornos de tipo estreñimiento. Ahora, si uno quiere que el paciente no esté 48 horas esperando defecar y que sea más rápido entre las primeras 24 horas, se pueden utilizar agentes tensioactivos, como los docusatos. Existe el docusato cálcico y el docusato sódico. Los fármacos tensioactivos actúan también a nivel del colon y lo que hacen es que cuando se disuelven en la zona fecal, generan que salga agua desde la mucosa y entre a la zona del lumen colónico, aumentando la cantidad de volumen que hay en el colon. Como ahora hay un aumento de volumen, las heces se van a remojar, por así decirlo, y se van a volver más blandas. Y eso va a generar que el paciente pueda defecar más rápido, ¿ya? Por lo tanto, dentro de las primeras 24 horas, el paciente debería defecar.
Si lo que nosotros queremos es que la defecación sea rápida, porque en el fondo lo vamos a someter a una cirugía y necesitamos que el paciente no tenga componente fecal en el sistema gastrointestinal, o bien queremos que el paciente mejore la respuesta fecal a través de una defecación controlada, es decir, se toma el medicamento y defeca, vamos a tener los fármacos que son osmóticos. La palabra lo dice, aumentan la osmosis de la feca, ¿ya? Dentro de ellos tenemos el óxido de magnesio y la lactulosa, que es el más utilizado, ¿ya? Que no es más que nada que un polisacárido de fructosa y galactosa, que lo que hace es que aumenta el volumen total de componentes dentro de la feca, el volumen completo de mucosa, de agua, de sales, etcétera, modificando rápidamente el peristaltismo y ablandando las heces de manera muy notoria. El paciente defeca dentro de las primeras 4 horas después de la administración de glucosa o de polietilenglicol, que son los más utilizados. De hecho, la lactulosa es un medicamento que se les pide a los pacientes que se utilice como enema, de manera directa sobre el ano, para poder limpiar el tracto cuando van a ser sometidos, por ejemplo, a colonoscopías. O cuando el paciente está tomando, por ejemplo, que les puede ocurrir a ustedes, cuando el paciente está tomando opioides, por ejemplo, mucho tramadol, el tramadol va a producir estreñimiento porque disminuye la motilidad gástrica, gastrointestinal. Entonces, cuando uno sabe que el paciente va a tomar tramadol por muchos días, por más de 7 días, uno le puede recomendar al paciente que tome 1 o 2 dosis a la semana de lactulosa para que nos aseguremos de que mejore la motilidad gastrointestinal del paciente y no se produzca un estreñimiento doloroso, porque el estreñimiento produce sangrado, infección, incluso obstrucción. Entonces, por eso es que la lactulosa es tan utilizado, porque es más rápido, más controlado. El paciente sabe que después de comer el medicamento va a defecar. Existen otros tipos de laxantes que no están dentro de la lista de la farmacología. Dentro de ellos está la glicerina, la vaselina, que se administran por la vía anal y que lo que hacen es que, como son lípidos, van a generar un aumento de la motilidad y de la salida de los componentes del nivel del primer tercio anal, ¿ya? También hay aceites minerales, etcétera, pero ninguno de esos cae dentro de la farmacología como tal vez la vaselina, siempre y cuando se coloque como óvulo a nivel anal, ¿ya? O a nivel rectal. Eso, chicos. Consulta.